y me dice que haga una charla sobre el tema de escuela, y le digo, bueno, pero hay materiales que se leen y qué sé yo, pero no, me dice una forma, algo informal, algo así llevadero, que no sea un ladrillo, me dijo él. Entonces yo voy a tratar de no tirar ningún ladrillo, porque Disimulado, Telo, Sí. disimulado. entonces, bueno, yo quedé preparado, vamos a ver, yo, Sí. a ver, yo les cuento desde de mi experiencia, de lo que he vivido, desde la primera vez que empieza esto de la escuela, que era un término que comienza a explicarse de a poco, en el 69. Y el primer ingreso que se hace es el 5 de mayo de 1970 en Mendoza, con examen oral y escrito. Y el examen de obra consistía principalmente en haber hecho lo que más años después, y todos conocerán, en la época de los consejos, en aquella época se llamó órdenes, llevar el listado de los nombres que uno había dejado en camino ya en un grupo. Uno había dado los retiros, los, los, se llamaban campos y bases, y llevaba la lista de nombres. Y entonces nosotros ahí llegamos, pero era por invitación, no se invitó a todo el mundo, porque habían algunos amigos, como siempre, que tienen, no sé, otras ideas. Entonces empezó con una cosa selectiva. Entramos 3 después de ese examen. ¿Y qué tiene de particular esto? Que no se organiza muy bien el ámbito de escuela como ahora. De manera que todos los que estén ahora en el ámbito de escuela han de considerarse afortunados. Porque nosotros ingresamos aquella vez y después no había ámbito, sino que había un retiro que él citó, que también lo voy a comentar por algo interesante, pero lo más importante a mencionar en este momento, que cuando terminó el ingreso y ya pasamos un momento informal, ahí estábamos en una casa, en una terraza, yo le pregunté, y muy bien, perdona, ¿cómo es esto de la escuela? Y entonces él rápido responde, bueno, otras instituciones tienen sus centros de capacitación, nosotros también. Esa es una frase clave. Yo voy a ir mencionando frases claves que a veces uno se puede perder, pero resulta que eso define todo el proceso. Entonces, no solo a partir de ese momento, sino ya desde antes, él tiene lo que se dice en la escuela, un propósito de dar su aporte, le vamos a llamar en términos generales, y lo va a ir definiendo, ¿no es cierto?, poco a poco, y eso de nosotros también quiere decir que si en las instituciones, en el medio existen organizaciones, asociaciones, prácticas, ejercicios, bueno, nosotros también. Solo que él las tamiza, las corrige, las mejora, las apunta hacia el desarrollo que nosotros tenemos. Otra frase importante en otro momento, que vamos saliendo de esa etapa de grupos grandes, llamémosle, hacia lo que fue llamado movimiento. En una etapa inicial, él tiene una declaración muy importante que dice, si nosotros hubiéramos encontrado un movimiento que mantuviera nuestros ideales y nuestros planteos, nos hubiéramos sumado sin ninguna duda. Pero como no lo encontramos,
nos hemos tenido que ver en formarlo nosotros mismos. Y eso va a estar haciendo hasta el final. Tú fíjate que como nosotros vivíamos fuera y volvimos acá, nos encontramos con el tema del Parque Punta de Vacas. Una de las amigas me dice, ¿sabe lo que nos ha dicho? Sí, lo dice, ¿qué dice? Esto ya es en el 90 y algo, ¿no? Dice, ya no voy a volver a hablar, dice, pero no voy a hablar en otros lugares, voy a hablar en nuestros lugares, en lugares nuestros. Eso, en clave, quiere decir terminemos el parque para que podamos usarlo. Entonces, como ustedes ven, unimos el ciclo de esta frase con la primera que les dije, de nosotros también. Esa es la línea que va desde los comienzos, preparando cosas, preparando ámbitos, preparando recursos para la gente, que es lo último que voy a conversar con él, ¿no es cierto? Que él prepara y hace una cosa, un vuelco, ¿no es cierto? Nos lo deja a nosotros con el sobreentendido que nosotros se lo pasamos a otros, ¿no es cierto? Otra de las frases importantes de él es que decía que esta relación nuestra es como un contrato. Un contrato conmigo, ustedes y yo. Yo hago mi parte, en un contrato está escrito que uno hace su parte y el otro hace también su parte, ¿no es cierto? Entonces yo hago mi parte. Y claro, queda sobreentendido que nosotros vamos a hacer nuestra parte, que es llevar todo lo que él nos prepara, ¿no es cierto? Lo tenemos que comprender, tenemos que interpretarlo, asimilarlo, experimentarlo sobre todo, y llevarlo a otros si queremos. Ahí viene un detalle, ¿no? Si queremos. Y el que quiere. Porque sin querer no se pueden hacer las cosas. Él tenía una frase, me acuerdo que nos lo dijo en algunos cafés, dice, como los antiguos dicen, querer, saber, osar y callar. Eso es fundamental. En este caso de la escuela, es importante el querer hacerlo, querer hacer las aperturas, en fin, como está todo planificado, y callar. ¿Por qué? Porque la escuela no es para el medio, es para los que ya están en alguna actividad nuestra en el medio. Entonces, esa es la parte más importante que cuesta entender, o me parece, o costaba, no sé ahora. ¿No es cierto? Es como que la escuela queda como cosa interna. Fíjense ustedes que en la última versión bibliográfica de él, en obras completas y en silo.net, no figura nada de la escuela para el público. No se menciona al público. Qué cosa más interesante y más difícil de entender. Porque el formato que tenemos, ¿no es cierto? Como lo ha explicado recién ella, decimos, tenemos la nivelación, tenemos A, tenemos B. Es muy fácil presentarlo al medio. Decir, bueno, vamos a estar estos 6 meses en tal cosa, ¿no? Como un programa. Pero no. El ámbito de la escuela es un ámbito interno. El ámbito del movimiento, del humanismo y del mensaje es lo que sale al medio. Entonces, otra de las frases que él nos decía, que cada uno de nosotros tiene doble vida o dos caras, somos como Janus de los griegos, dos caras, una cara hacia afuera y una cara hacia adentro. La cara hacia afuera yo me presento, por decir mi caso, como humanista. Muy bien, yo me siento cómodo ahí, me parece importantísimo ese tema, cambio personal y social, yo me presento así.
pero de escuela, Ya voy a terminar borracha esta noche. callar. ¿Por qué? Por una cosa simple que él nos decía, no le queremos complicar la vida a la gente. La gente ya tiene demasiadas cosas como para afrontar. Entonces lo dejamos para más adelante y es una opción. Hay una charla que los otros días estuve refrescando y dice, claro, en un momento dado el participante va a tener que optar. Si se va a meter en estas complicaciones de la escuela, de las disciplinas, de los pasos, de todo lo que hay, ¿no es cierto? De las fechas, esto de asistencia y el compromiso que todo eso significa, ¿cierto? O si va a optar por continuar en un organismo o en el mensaje, una cosa sencilla, que de todas maneras tiene recursos, de todas maneras tiene recursos. Entonces, claro, aquí en el caso de la escuela, el miembro de escuela, el maestro, como se dice, en realidad tiene tres caras. Tiene una cara hacia los que están en los distintos trabajos, ¿no es cierto? Vamos a decir en términos generales, hacia los nuestros, una otra cara hacia el medio y una en la escuela, ¿cierto? En la escuela es muy delicada la cosa, porque uno no puede andar con afán de protagonismo, no puede andar con problemas de roles, no puede con problemas de carácter. No, eso me lo dijo una vez él, hablando, dice, sí, claro, hay que trabajarse el carácter. Es una de las pocas veces que lo escuché. Y claro, porque el carácter es algo natural que uno tiene, entonces hay unos que son muy conversadores, otros que son callados, otros que somos así, otros son... No, no, todo eso se tiene que ir trabajando, porque el tema de escuela, desde el momento que uno da el paso, yo creo que desde la nivelación, se hace prioridad el tema del trabajo personal. No se dejan en ningún momento. En cambio, en los otros momentos, a veces, si fíjense ustedes, yo en el caso mío me acuerdo que yo pensé que hacíamos nada más que práctica y ejercicio el día de la reunión, ¿no es cierto? Que era esporádico al principio. Después ya quedó como un poco más fijo, que era un día a la semana. Y yo tenía un entusiasmo de que cuando llegara el jueves o el viernes, creo, porque ahí hacíamos trabajo interno. El resto del tiempo no. Así que poco a poco uno va entendiendo y comprendiendo por experiencia todas estas cosas, ¿no? Y claro, en la escuela lo que más nos va a interesar, nos interesa antes también, pero como se supone que hay gente que recién proviene del medio, en donde todos estos códigos no existen, ¿no? Fíjense que yo me llamo la atención cuando veo así amigos, conocidos, yo lo miro y le digo, este no conoce la división atencional, no sabe atenderse a sí mismo. ¿Cómo puede ser? Y claro, la gente vive de todas maneras, qué sé yo, en forma intuitiva, yo no sé, pero me llama la atención cuando me da ese chispazo así de que no tienen estos recursos, ¿no? Lo importante que es que los tenemos y que tenemos que ejercitarlos, porque con el solo tener el dato, ¿no? ¿Cómo se dice? La información no es suficiente, hay que ir experimentarlo, que a mi entender ese es la esencia del nombre que tenemos en la escuela, que es maestro. Porque como decía un amigo que tiene mucho sentido del humor, nosotros somos un caso especial porque somos maestros sin alumnos. Y yo le digo, tenés razón, digo, aquí detrás de esto hay toda una historia importante, ¿no? Claro, porque la idea de maestro es lograr maestría en todo lo que nos da la escuela. No solo información, no solo estar informado, ¿no es cierto? Sino que si hemos comenzado con una disciplina, habrá que lograr maestría y luego con la continuación de ello.
En fin, y luego, como se dice, es para toda la vida, ¿no es cierto? Lo podemos, en un minuto más adelante, lo podemos puntualizar todo lo que nos compete en la escuela, ¿cierto? Pero es algo que tiene que ser así, trabajado, ¿no es cierto? Para que sea una cosa llevadera y porque lo que más importa es el tema del conjunto, el tema del conjunto. Entonces, claro, uno ha hecho, como diría Jung, un proceso de individuación, ¿no es cierto? Uno a lo largo de la vida se ha hecho un individuo, lo cual no es poco, ¿eh? No es poco porque uno viene de bebé, de niño, que no se sabe lo que es, y de una familia, ¿no es cierto? Y en algunas culturas, como una vez cuando hacía una de las monografías estudiaba, y ahora lo he escuchado también, que sucede en algunas poblaciones, existe la conciencia tribal, o de etnia, o de colectividad, y todavía no aparece el individuo. O sea, el individuo no puede poner en peligro la colectividad ni la tribu, ¿entendés? Entonces se hace todo un proceso y él ya tiene su personalidad, tiene, ¿no?, su carácter, su forma de ser, tiene sus amistades, todos lo conocen. Y ahora tiene el accidente de que nos conoce a nosotros y le vamos a decir que eso lo vaya dejando un poquito entre paréntesis para que dé lugar al nosotros. Porque si tiene mucha personalidad, vivimos en choques, de fricciones, ¿no? Y como decía él, una palabra que usaba es, decía, claro, es que si hay muchas cosas, tenemos muchas aristas, entonces hay mucho choque de aristas, que eso no me gusta, que eso, ¿no? Y nosotros cómo vamos limando todo eso para dar lugar al conjunto. Y ese es un paso muy importante en la escuela cuando se decide en el 2010, ¿no? Algo así, cuando se decide pasar del formato maestros y discípulos a equipos de intercambio, que es como trabajamos ahora, aunque haya uno que dé línea, que ayude, que apoye, ¿no es cierto? Que marque los pasos, que nos ayude con las fechas y todo eso. Lo que nos interesa es lograr esa cosa de equipos de intercambio, ¿no es cierto? Y al final recuérdenme que les comente algo que él ha dicho que es importantísimo, ¿no? Entonces, toda esta conversación va para decirles un poco en cómo hemos ido en el proceso desde los primeros, justamente ahora, una de las maestras aquí del Parque Punta de Vaca, me llamaba la atención las concomitancias, ¿no? Esto de que me proponga hacer esta charla y justo hay una persona que hace el historial de la escuela en todos estos años y a ella le faltaba el primer paso que les dije, por eso lo empecé por ahí, porque hubo muchos ingresos a escuela. Y claro, ¿cómo era el asunto? La escuela era única, que era un ámbito que forma asilo interno para estudiar, ¿no es cierto? Y él solo sabe cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar. Pero claro, después ese formato lo delega a los parques. Y tan es marcado este tema de que no salten personalidades y personalismos, que fíjense ustedes que los últimos comentarios que él habla de parques, ¿no es cierto? Y la escuela en términos generales, no de personas. ¿Por qué? Porque nos interesa la cosa en equipo, porque sin equipo esto no se puede llevar adelante. Entonces, quedamos con este formato y claro, algunos no lo entendieron y ahí hubo un cimbronazo cuando se pasó, se dejó el formato discípulos y se pasó al equipo de intercambio.
Y hubieron, por supuesto, varias anécdotas. Me acuerdo yo que yo estaba esperando que me llamara, porque yo me anoté y me dijeron solamente, te apuntamos, tomamos nota, tomamos nota. Y claro, yo me tenía que olvidar que yo ya había ingresado antes y había ingresado varias veces, ¿no? No sé si alguno de ustedes estuvo en ese ingreso, que se acuerdan que se daba un paso adelante en una ocasión. Pero el que más me gustaba a mí era ese que decía que había que decir: no hay doctrina más grande y buena que esta. Y una maestra que está ahora acá en Punta de Vaca me decía que ella, las cosas que pasan, que como ella estaba en otro lado, de viaje, siempre estábamos viajando por todos lados, le había tocado hacer eso, pero claro, me dice, yo ingenuamente, dice, yo no sabía si había otra doctrina más grande y más buena. Entonces no lo podía decir con convicción. Entonces cuando lo vi al maestro le dije, mira, disculpa, pero yo no podía decir, claro, lo primero es ser honesto consigo mismo. Nosotros lo decimos porque sabemos que es así. Y claro, es lo que te está diciendo, que se ha estudiado 3 o 4 bibliotecas y ha filtrado montones de cosas, ya rescatado, ya purificado, y entonces por eso pasa eso, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo comento porque son momentos experienciales de cada uno, a veces muy importantes, y cuando hicimos el ingreso, cuando se hizo el ingreso en las camadas últimas, un amigo muy conversador y con mucha fuerza y qué sé yo, resulta que cuando va a hacer la ceremonia de ingreso, le hacen una pregunta y él quiere decir esto y se trabó, se emocionó tanto que no le salían las palabras, hasta que al final arrancó, ¿no? Entonces él lo que quería era volver a repetir esa experiencia. En fin, lo que quiero comentar es esto, que venimos con un historial, y el último formato es el que cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que formar un cuerpo de maestros en un parque. Y ahora, gracias a la tecnología, que parece que ha venido en forma como si fuera, no sé, viste en las religiones que dice que el Señor les manda un rayo en un momento de necesidad y les ayuda. Bueno, a nosotros nos ha llegado el rayo de la informática, el rayo del Zoom, para hacer esto que ustedes están haciendo y nos permite funcionar, que es lo que necesitamos. ¿No es cierto? Porque claro, él lo previó todo en forma presencial y física, excepto estas cositas que dice él, que son tan importantes de tener en cuenta, que ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Que en un momento dado, en una reunión, yo no sé en cuál, no estaba, pero que vinieron unos indios de la India, de estos que hablan como 2 o 3 más oficiales, aparte del inglés. Y una vez en una reunión con ellos, uno le dije, pero es verdad que ustedes tienen que hablar 2 o 3 idiomas. Y me dice, mira, Tatito, dice, en la India hay 2.700 dialectos. Así que mira lo bien que les viene el Zoom. Se pueden reunir. Y, bueno, pero en ese momento, claro, ellos tienen grandes y largas distancias. Y una de las maestras o de las postulantes en ese momento, no sé si lo conocen, esto es increíble, venía de Nepal. Entonces resulta que venía de 3.000 kilómetros, era mujer, sola, en toda esa cultura eso no puede ser, y tenía que viajar 3 días para la reunión que estaba prevista. Bueno, y así varios casos más. Entonces le explicaron a él la problemática, o lo comentaron, va.
Y le dice, bueno, por ahora lo hacemos así, pero más adelante seguramente podemos hacerlo de modo virtual, cosa que ninguno supimos a qué se refería. Es más, no faltó el que le comentó, según me dijo, dice, yo le comenté a él, le digo, virtual, lo dices porque es una virtud, porque es virtuoso. No teníamos esta cuestión de la técnica a nuestro favor, fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, entonces, él va dejando todas estas cosas y hay un vídeo, no sé, lo habrán visto, ese vídeo final cuando él dice, ¿en qué estamos? Que dice, bueno, vamos a hablar de la escuela, y ahí habla de necesidad de funciones, que es una de las cosas que hay que tener en la escuela. Bueno, acá en ese han hecho, hay una función de conexión, una función de esto, de lo otro, y y cuando él en un momento dado dice, bueno, ¿y quién va a hacer todo esto? Ustedes. Momento simple para delegar. Y luego él lo mismo lo dice, que por razones de salud y demás, se baja de la escuela para quedarse en el mensaje porque le quiere dar prioridad, ¿cierto? En ese momento, después de haber preparado todo lo anterior. Así que esto es como la paleta de los pintores. ¿Has visto la paleta de los pintores, la cantidad de colores que tienen? Yo he sido pintor y digo yo, ¿cuándo los usan? Si son muchísimos. Bueno, es que se usa uno por vez. Y aquí hay un dato interesante que voy a comentar. Entonces, él delega y ya a partir de ahí algunos han entendido una cosa, otros han entendido otra y nosotros los del sí hemos entendido que cuando sea propicio, cuando haya posibilidades, se hace la apertura y se va armando más grande el ámbito de escuela con personas que están en esa sintonía, ¿no? Que les gusta el trabajo interno a full, que les gusta lo de intercambiar cosas importantes, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, él cuando se baja el mensaje, varios pensaron, acá lo importante es el mensaje. Y les cuento dos casos que conozco. Uno, que vino hasta acá, a su casa, y mira, te quiero comentar que no dejes el organismo, porque nosotros los organismos sabemos que la gente ahora quizás no es momento, estamos hablando del 2010, pero cuando sea el momento, es necesario que se encuentre un equipo mínimo y los materiales. Por eso él hizo durante todo ese tiempo preparar los manuales de los organismos. Manual de la comunidad, manual de esto, manual de lo otro, etcétera, ¿no? Y otro amigo le comentó, dice, me comenta, a mí me comentaba, este amigo había estado en varios lugares, había estado de dispersión en Alemania, o sea, son estos de los nuestros que han hecho de todo, ¿viste? Y le quería, me decía él, me daba no sé qué, cómo explicarle que yo no me veía en el mensaje, mi manera de ser, no sé, yo no me veo. Entonces, bueno, finalmente pude hablar con él, ahí caminando, me dice, y me mira y me dice, él explica, no me veo en el mensaje, y él me mira y me dice, zapatero a tus zapatos. Es decir, uno en el ámbito que va a estar hacia el medio, tiene que tener encaje y tiene que tener gusto, perdón que hable así, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener encaje, tenemos que tener gusto y que nos salga con sinceridad, porque esto es para la gente. Fíjate que yo estoy anotado en, no sé si ustedes lo han visto, un programa que hay por internet, por mail, que es un diccionario que hacen en Uruguay, palabras, me pone la palabra del día y me mandan mensajes y me explica el significado, así que me voy cultivando. ¿Y quieren creer que hace 2 días, qué palabra llegó? Mensaje. Todo para el día de hoy fue llegando. Entonces, yo atónito digo, vaya, vamos a leer qué quiere decir. Y sale una figurita más o menos de esas que ponen antigua de la Edad Media, y es un
una personita entregando un mensaje, no una cartita, algo. Y explica que el mensaje es algo que se entrega al receptor, al receptor. Ah, amigo, ese es un detalle importante, porque muchos de nosotros hemos entendido estar en el mensaje es una cuestión de estar, y no, es una cuestión de dar. A ver cómo lo damos, qué códigos hay que tener para invitar personas a una reunión, gente nueva, explicarle al nuevo que no se lo espera, en fin, toda una cosa, ¿no? Y dentro de los códigos que él ha dejado, porque él ha dejado que no se hace proselitismo, ¿no es cierto? Porque esto choca y la gente ya tiene sus cosas. Entonces, todo muy especial, pero eso tiene que ver con el dar a los otros. Y aquí me vuelvo a una charlita que tuve yo en la época esta de las reuniones generales, anuales y semestrales, que claro, yo, en fin, para hacerla corta, había estado en un lugar donde el tema del partido era complicado, todas las cláusulas que hay que llenar y ¿cómo se dice?, los trámites. Y me dice, sí, claro, no, sí, es que eso se conoce, dice. Pero no hay que preocuparse, dice, porque esto que nosotros hacemos son como caramelitos para las personas. Somos con cosas lindas que les damos a las personas. Dice. O sea que había todo esto de los organismos en general. Es algo que hay que vivirlo como algo lindo, como algo simpático para las personas y que, como él nos decía ya desde los comienzos, tiene gran orfandad de lo que es el trabajo interno, de los recursos internos. Tiene gran orfandad. Por eso es que ha crecido desde el siglo pasado, ¿no es cierto? Todo esto de la psicología, de la psiquiatría, y se reía, decía, psiquiatría, dice, lo pronuncian cada vez más difícil, y resulta que no se cura nadie, están años en esas cosas. Y acá, hablando de cosas que suceden, porque es interesante el anecdotario nuevo que va surgiendo, fíjense que eso es una cosa que él nos decía, pero tranquilamente hace 30, 40 años, ¿no? Y resulta que en la última reunión de mensajeros acá en Punta de Vacas, me cuenta alguien que se queda 2 o 3 días más después de que todo haya terminado, porque le gustaba mucho estar ahí, qué sé yo, y resulta que se encuentra en el umbral, en el portal, perdón, se encuentra con 3 personas, 2 personas jóvenes y una señora. Y, oh novedad, hablan inglés. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué no sé yo? A ver quién traduce, qué sé yo. Bueno, y alguien habló así un poco en español y dice, nosotros hemos encontrado este lugar de Silo porque es el único que tiene cosas interesantes para la gente, porque otros hablan pero no se sabe dónde encontrarlos. Y nosotros somos psicólogos de Escocia. Fíjate lo que te digo. Y está la gente años haciendo terapias y no se curan. Qué cosa complicada, médica, Julio. Pero si eso me lo ha dicho Silva hace 40 años. Así que todo esto es un paquete de cosas que nos ha dejado que son inacabables e interesantísimas, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones a las que yo voy llegando ahora es que, no sé por dónde viven ustedes, pero en donde se vive cada día es más complicado, cada año es más complicado que el año anterior. Entonces, cada vez más se necesita los recursos que él nos ha dado, aplicarlos al day to day, ¿no? Y eso viene, volviendo a las frases de él que estamos siguiendo como hilo, ya de la primera vez que tuvimos ese tema de las policías y de los presos y toda esa cuestión que hubo. Y entonces vinieron algunos a
hablar con él y decirle, bueno, estamos en contacto con los presos y la están pasando muy mal. Dice, sí, es así porque el sistema es violento, si eso ya lo hemos dicho. Dice, pero ellos tienen recursos. O sea, nuestros presos tienen recursos. Quiere decir que el curso de relax, el curso de distensión, la conversión de imágenes, el trato hacia el otro, cómo tratas al otro, que es un malísimo. Entonces, desde esa época nos quedó este tema de los recursos que él nos va dando que son para utilizarlos, ¿no? Entonces ahora les voy a contar otra frase. Bueno, todo esto es general, ¿no es cierto? Para escuela, mensaje y organismo. Pero es una frase que para mí es un, ¿cómo se dice? Un umbral, así un cartel interno que tengo, ¿no? Que fue justamente en los 80, finales de los 80, en la época de que se le impulsó mucho en este país el PH, ¿no? Y justamente una reunión de PH resulta que él llega y cuenta, en esa época estaba escribiendo los cuentos, y entonces se posa un escritorio y dice, claro, y la gente se preguntará cómo vamos a llegar a los demás, qué les vamos a decir, cómo lo vamos a hacer y qué sé yo, y dice, la gente tiene necesidades y tiene otras necesidades que las básicas. Tiene necesidades afectivas, tiene necesidades personales y tiene otras necesidades más internas. Y nosotros vamos a formar ámbitos y vamos a dar recursos para que las personas puedan satisfacer esas necesidades. Fíjense ustedes, esa es nuestra misión, transmitir esos recursos para esas otras necesidades que son las internas, que es todo el tema de nivelación, autoliberación, está cubierto ahí, y las más profundas, que es lo que va a atender esto que él ha hecho de las disciplinas y lo que queda de ahí, ¿no es cierto? Es atender a lo profundo. Aunque también dice él que con aspectos del mensaje también se accede a lo profundo. Bueno, perfectamente. Pero el tema es que él se toma el trabajo de elaborar todo eso. Por eso es que no podemos dudar que un trabajo tan esmerado nos siga circulando con la gente. Y ahora les comento otra vez que fue cuando se hizo el Mirador, que fue la primera vez que se dio oficios y disciplinas. Habíamos llegado, siempre hay un equipo de base, un equipo que ayuda, un plantel, que ahora se llama la comisión del parque. Yo fui parte de la comisión de eso y ayudé con todo, en fin, con otros 4 o 5. Y él, en un momento dado, dice, antes de que empezara a llegar los postulantes, digamos, dice, no, acá este salón es interesante, voy a ver si se me consiguen un café. Bueno, conseguimos un café, traemos un café, y saca del bolsillo unas cositas de papeles para hacer notas, ¿no? Y se sienta y da a entender que no quiere más visitas. ¿Qué hizo? Los 6 primeros pasos de la meditación. En aquel momento la meditación trascendental y luego los 6 primeros pasos de la disciplina mental lo hizo de una sentada. Se levantó, se fue a caminar, dio un paseo, volvió, tomó las otras tarjetas y escribió los siguientes 6 pasos. Y bueno, eso es lo que ha hecho con todas las otras disciplinas, ¿no es cierto? Que como saben hay un escrito
en donde él dice que nos hemos basado para hacer estas disciplinas en lo que nos decía Aristóteles, los de las causas, que hay una causa eficiente, que hay una causa material, no sé si hay una causa energética y una causa formal. Y una de las maestras amigas hizo un estudio sobre esto y entonces explica cómo Fidias se apoyaba, Aristóteles se apoyaba en Fidias, que era el escultor fantástico de Grecia, y decía, Fidias es la causa eficiente, es decir, tiene la idea que va a ser una escultura, necesita la materia, el mármol, le pone energía para ir haciendo la cosa, pero él es el único que sabe que la forma que le va a dar es la causa formal. De estas cuatro causas sí lo dice que él va a ordenar, ¿no es cierto? Porque él muchas de las cosas que hace es ordenar conocimientos que tenemos o que existen y que han estado a lo largo de la historia y los reordena, ¿cierto? Entonces, él va a poner lo mental en la disciplina mental. Lo material es lo que se llamó por un tiempo alquimia. Lo formal es lo de las formas y la energética es lo que se llamó un tiempo nuestro yoga. Y claro, hay muchos antecedentes. Está el tántrico, está la época de la hierogamia y qué sé yo, hay algunos que han estudiado y han hecho monografías muy completas de todo eso, pero una persona común que aunque vaya a una biblioteca y ahora busque en Google, no sabe qué hacer con esas prácticas, quedan todas sueltas. Entonces es muy valioso el trabajo que él ha hecho. Entonces, para ir resumiendo, yo tengo la imagen del iceberg, ¿no? El glaciar, los españoles dicen el iceberg, pero al revés. O sea, el iceberg muestra, creo que dice un quinto y hay 4 quintos ocultos debajo del agua. Aquí es al revés. Mostramos 3, vamos a decir, 3/4 al mundo, que son los organismos, todo eso, y 1/4 queda para nosotros, que es la escuela. El mejor ejemplo que tenemos de la escuela, que es y cómo se hace, es el plan que él deja y que él fabrica, que él, como se dice, se ocupa personalmente aquí en Punta de Vacas de ir haciendo todos los parches, todos los pasos y todas las pasos. Empezando por el portal, que se entra y se deja el mundo mundano atrás, se deja lo cotidiano fuera, ¿no? Se ingresa, y es el centro de trabajo, después lo otro, y al final está el centro de estudio y reflexión. Ese es el ámbito de escuela. Claro, yo cuando vine acá me sumé, ¿no es cierto? Veía al lado que estaba un taller y no le prestaba mucha atención y entonces uno de los amigos me explica bien, me dice, no, él nos los explicó que este es todo el ámbito de escuela, el centro de estudio para las reuniones, para compartir, para estudiar, y luego el taller para hacer el taller del fuego, el taller del vidrio, la cerámica, ¿no es cierto? Todo lo que son los oficios. Los oficios quedan reducidos al oficio del fuego y la materia, ¿cierto? Porque está ahí todo el estudio de la historia humana, está en eso. Los otros oficios se dejan, son optativos. Y entonces, hacemos un día, me contaba él, dice, que él les contó una vez, dice, hagamos un día ideal de un maestro que viene. Viene el maestro, ¿no es cierto? Se aloja y tiene una celda. Miren qué nombre. No es un room, no es my room, un cuarto, es una celda. Él se pone ahí como una zeta a hacer trabajo interno desde que entró por el portal. Luego está la cocina y el desayunador. Miren las palabras que usa. Le va nombrando, a todo le va dando otro nombre para que no se contamine con lo del mundo, porque nuestro problema es que cuando el sistema mete
las más pezuñas, como diría él, ahí tenemos problemas. Entonces, si nosotros hacemos una cocina grande y un comedor grande, se nos mete lo doméstico. Y entonces hay que salir a buscar tortitas y hay que salir a buscar mermelada y ya se fue el tema de conversación, se fue para otro lado. Todo eso ya se va viendo. Entonces es pequeñito el espacio, pero hay un espacio, claro. El más grande es para la sala de reuniones y luego hay otras salas para individualizarse, para hacer intercambios, ¿no es cierto? Ese es el centro de estudio, que es lo propio de la escuela y que está lejos de la ruta, o sea, está lejos del mundo. Porque nosotros ya hemos estado bastante tiempo en el mundo haciendo grupos, trabajando, batallando con el sistema, sobreviviendo, ¿no es cierto? Y ahora queremos, por una vez al año o 2 veces al año, entrar con todo en nuestra interioridad y tener esas experiencias que él nos dice que son importantes, ¿no es cierto? De desplazar el yo. Imagínense con lo que nos ha costado construir un yo, que no me confundan con otro pariente, y resulta que ahora lo voy a dejar de lado para entrar en esos espacios y esos tiempos distintos y entrar en lo profundo. Nosotros allí fuimos una vez que nos invitaba uno que se fue especializando en el oficio del vidrio, en la parte del oficio del vidrio. Y me contaba él, le digo yo, ¿y por qué te has especializado en esto? ¿Cómo surgió todo esto? Porque claro, yo lo había visto los materiales en teoría, pero no vimos en la práctica. Dice, no, yo le dije que me interesaba el tema y entonces inmediatamente él me dijo, bueno, aplicate, concéntrate, o concéntrate, ubícate, dedícate. O sea que siempre hablar de algo delante de él había que tener cuidado porque salía un compromiso, no se puede hablar por hablar. Eso lo dijo también con una monografía que yo hice. Entonces él me pedía que le informara de todos los detalles que yo iba con él. Bueno, en total que él se especializó en estudiar el tema del vidrio y para explicarlo a los demás. Ese era el punto. Y tiene un momento, una anécdota muy curiosa, es que él consigue un automóvil, porque estaba lejos, estaba en Buenos Aires, entonces consigue un automóvil para venir a verlo y traer materiales, y no le funcionaba el celular en aquel momento, porque eran los primeros tiempos, entonces digo, bueno, yo voy, cuando llego a la casa, ya toco el timbre. ¿Quieren creer ustedes que cuando este señor llega de Buenos Aires a la puerta de la casa, está Ciro en la puerta esperándolo? Y él nos contaba a nosotros, ¿cómo supo? Y entonces yo le digo, ¿sabías que venía? Sí, sabía, por eso te estaba esperando. Y fue justo que él va llegando y Ciro lo está esperando. A ver, ¿qué materiales has traído? Porque claro, cuando alguien se interesaba en uno de estos temas que él proponía, es que él más se interesaba todavía, ¿no? Se da una reciprocidad. Por eso es este tema de los equipos de intercambio. No es equipos de que uno es profesor y el otro escucha y uno se la sabe toda y el otro no sabe nada. No, aquí todos aportamos y vamos conversando. Entonces es muy importante este punto, ¿no? Y bueno, ya haya quedado que sí, nosotros podemos hacer en los parques inclusive yo he sabido, aquí vino una amiga que dice que en la salita de ellos allá en Madrid están haciendo taller de cerámica para los vecinos. No es mala idea dar a conocer lo nuestro a través del oficio de la alfarería, la cerámica, todo, porque hay mucha, está muy de moda, entonces podemos hacerlo, pero no le vamos a complicar con todos los otros temas. Nosotros le decimos, si la persona se interesa, le vamos explicando más cosas y así vamos, ¿no? Hasta que se participe de la reunión semanal, se supone. Y ahí vamos avanzando, ¿no? Así que todo esto era lo que yo tenía pensado como una charla informal, porque la charla formal está en unas páginas que explica todo esto que hemos hablado de la escuela, de la parte histórica. Me acuerdo que una de las primeras frases dice, la historia de la humanidad existen conocimientos desde hace 7000 años.
Y entonces da a entender como que nosotros somos una continuación de esos estudios que se han ido haciendo todo el tiempo, ¿no? Y luego de esa larga charla viene la explicación de cada disciplina. Eso está para estudiar, con ustedes lo tendrán, eso pues tiene que estar en los parques, ¿no? Que en los parques es la última charla que él tiene y fíjense el modo de informarnos, como les digo, de que él en vez de ir a lo personal, como teníamos antes, que cargábamos al orientador, cargábamos los sectores, ahora cargamos el edificio, la forma, un ámbito el cual llenar con personas. Y cuando hay un video que explica qué se hace en cada ámbito, y él dice, y con eso el parque se humaniza. Claro, con los participantes, ¿no es cierto? Entonces, ese escrito oficial existe, pero he aquí una pequeña observación, ¿cierto? Porque aquí es un mundo de muchos detalles. No está firmado por Silo. Eso es curioso. La escuela, él no dice que es la escuela de Silo. Lo único que es de Silo es el mensaje. Todo lo demás está subyacente y los discursos, ¿no es cierto? A cielo abierto. Y hablando de los discursos, perdonen que vuelva al principio, a mí como estuve yo en la arenga primera acá en Punta de Vacas, me gusta comentar el momento clave cuando él está dando la arenga, ustedes la habrán escuchado varias veces, pero él estaba con un caduceo en la mano, un caduceo que lo había hecho él, en un laboratorio, en el primer laboratorio de alquimia que se hace en Mendoza, con Benenati, que lo va a acompañar en todos los procesos. O sea, siempre él decía, y yo, fíjate ahora, no le hago caso, no hacer nada solo. Solo es malo. No hay que estar solo. Así que no sé cómo vamos a hacer. Pero siempre hay que estar acompañado, siempre hay que tener una de las cosas que nos enseñaba al principio. Y hace poco supe de qué se trataba. Dice, lo primero, un ladero, alguien que va al lado de uno viendo cómo uno hace cosas y va aprendiendo. Bueno, ladero es una palabra que hay aquí del campo. La gente de campo toma un aprendiz y le dice, venga conmigo, voy con usted, vamos a podar, vamos a hacer una zanja, vamos a... Bueno, entonces eso es lo del no estar solo y estar acompañado es uno de los primeros pasos de todo este andar, ¿no? Y como les decía, la parte que más me impresiona de la arenga, cuando yo lo estaba viendo ahí de perfil, ¿no es cierto? Es cuando él está hablando y en un momento dado dice, y a ti, hermano mío, como ha quedado ahora la arenga, a ti, hermano mío, te arrojo esta esperanza y da el caduceo, le da el caduceo al público para que el caduceo circule y, no sé, es una especie de ceremonia de imposición de manos. Como no puede ponerle las manos a todos, le da algo que pase por todos y el caduceo circuló. Pero ese para mí es el punto de silo. Silo es una palabra, un verbo que no se usa, que no sé si existe, que es dador. Es el que da. Él vino a dar. No se quiere quedar nada para sí. Por eso me han contado en una conversación que tuvo con los traductores, cuando ya se traducía su obra, que él estaba muy interesado que se tradujera a todos los idiomas, y decía, claro, que hay que traducirlo bien y con nuestros códigos, porque si se lo damos a un traductor del sistema, le pone otros códigos. Entonces, le dice otras palabras, y entonces no, tiene que ser con nosotros. Fíjense, y él les dice, a estos traductores, me contaba un amigo, me dice, yo tengo una lista así de más de 60 palabras que no uso. ¿Por qué? Porque si pones esa palabrita, ¡pum!, se cuela el sistema y ya se cree que es lo mismo. Y eso hay mucho
cuidado con eso, ¿no? Con todo eso, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha quedado para la escuela, ¿me entendés? Yo lo cuento porque lo he conocido como algo de él, pero es que él se comportaba como un miembro de escuela, de ese ámbito que además, una de las primeras cosas de las segundas cosas que me llamó la atención cuando vine al parque de aquí, me dicen, bueno, pero habrás oído, Tito, el tema de la escuela mental. Uy, 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 no, le digo. No, claro, la escuela es algo interno, la escuela la llevamos con nosotros, ¿no? Si hay otros que piensan distinto, vaya ellos, pero la escuela ya es algo que se internaliza y es mental, es una posición mental. Y fíjense ustedes que esa actitud, como él es, según los que explican la mirada interna, nombrador de 1000 nombres, pone nombres a todo, pues a esto también le pone nombres. Entonces, hay cosas que no pronunciamos. Hay cosas que no pronunciamos. Mire, le voy a contar algo que es un poco delicado, pero para que vean ustedes lo riguroso que era. Al principio, muy al principio, no se entendió esto de la no violencia y qué sé yo. Entonces, hay algunos que le hicieron alguna objeción, ¿viste? La gente que está en esas líneas tradicionales, que hay por ahí todavía algunos dicen. Y él en una ocasión a uno le dice, mira, si me siguen hablando de eso, yo con ustedes no hablo. Porque yo de eso no hablo. Es decir, todo lo que vaya a ir en la dirección del sistema, que tiene que ver con los valores de violencia y de enriquecimiento, de todo eso, no, porque al solo mencionarlo ya lo estamos alimentando. Entonces nosotros nos concentramos en lo nuestro. Eso me lo explicó una vez en este retiro que hicimos del Mirador, que en 2 ocasiones me lo explicó, de qué hacemos porque claro, la gente cuando uno habla con las personas tienen muchos líos negativos, tienen muchas cosas negativas. No, nosotros no nos metemos en lo negativo. Dice, mira, esto es como, para las que tienen mentalidad gráfica, esto es como 2 circulitos. Hacemos 2 circulitos. En un circulito ponemos el signo menos, en otro circulito ponemos el signo más. El signo menos lo ignoramos. ¿Qué te parece? Lo negativo, y hacemos crecer el signo positivo. Todo lo positivo, todo lo interesante lo hacemos crecer hasta que ese círculo positivo hace ¡glump! Se comió lo negativo. Y años después, ahí te veo sonriente, vino ese juego, ¿se acuerdan del backgammon? El backgammon ese que se iba comiendo cosas en uno de los primeros juegos. Digo yo, pero fíjate qué intuición. ¿No será que le han copiado a él el copyright? Y eso lo dice en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando se hizo el retiro de las virtudes, que había que ver las virtudes que uno tenía, exaltarlas, preguntarle a los demás en trabajo en equipo qué virtudes veían los demás en uno y a lo mejor había que reordenarlas. Entonces yo tímidamente me acerqué y le digo, no, pero también siempre hay algunas cositas que corregir, ¿no? Algo, sí, pero poquito, no. Y se vuelve y me dice, si empezás a corregir, después lo alimentás. Entonces, nada, a lo positivo, a lo constructivo. Y lo dice en una charla que he leído hace poco, que él le dice, vuelve a insistir sobre el tema y me dice, no, yo prefiero siempre, mejor que una crítica, un buen aporte. Y luego cuando habla de que surgen diferencias, que es lo que pasa a nosotros en el ámbito de escuela, hay algunos que piensan exactamente al revés, que ellos han ingresado y ellos se quedan solos. Ajá.
Y la sociedad en el mundo, desde el 2010 ahora, está peor que antes. O sea que es al revés. Hay más cosas que hacer que antes. El asunto es que él dice, sí, siempre surgen diferencias y van a ser. Pero y lo que nos importa es que haya interacción. Fíjense ustedes cómo hacer eso. Eso es como un paso de disciplina. Cómo hacer interactuar con un tipo que piensa exactamente al revés. Es dificilísimo y no perder el carácter, perder los estribos, como se dice. Es un desafío. Madre mía. Bueno, y eso que le decía de que uno habla con él y se compromete, lo mismo queda, ahora él no está, pero bueno, eso es lo que le iba a explicar recién, que me voy acordando de tantas cosas, con estos de los traductores, ahí el traductor le dice, bueno, claro, entonces le dicen, claro, entonces en algún momento en estas traducciones te tendremos que consultar, aunque esté en otro idioma. Claro, porque imagínate bien quién traduce todo esto al alemán, por ejemplo, con nuestros códigos, con nuestras formas, no que salga alemán de Friburgo y después que... Entonces dices, no. Esto ya está delegado en los traductores son gente de escuela, gente que ha hecho todos los trabajos, sabe muy bien, ya está en sus manos. Y además el personaje ya está de más. Él se llamaba a sí mismo el personaje. Entonces ya está de más. Él ya quiere delegar. ¿Por qué? Porque se crea dependencia. Aquí hay una cosa que una vez tuvimos ocasión de hablar, porque como yo soy de ámbito de médico, de mis padres eran dentistas, mis tíos médicos, yo le decía, esto se parece a los remedios negros, que hay efectos secundarios. Nos sacamos el dolor de cabeza y nos queda dolor de estómago. Y sí, es cierto, hay un poquito de eso, dice, pero tenemos que tratar de que haya los menos efectos secundarios posibles. Dice, entonces, siempre volviendo a lo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso que les contaba de México, que ya habían empezado, fíjate que empiezan de la manera más noble y debida. Lo empiezan haciendo, no lo dan a conocer, lo hacen calladito, sin ninguna ostentación, y dice que, bueno, esto es lo que quería lograr, decir, uno de los códigos más importantes que nos deja en la escuela es trabajar por acuerdo. Así que ahí ver cómo hacemos para lograr acuerdos. Porque existió el tema de los consensos y ya eso no va. Palabrita del sistema. Eso quiere decir que hay algunos que van a ser negados por los otros y aquí no se niega a nadie, ni se le impone a nadie. Hay que lograr acuerdos y hay que estar ahí. Si, como esto lo saben otros, dice, y salió el tema del humo, viste, que el humo ese que hacen cuando se deciden por elegir a un señor. Hasta que no sale humo, no salen de la habitación. Bueno, aquí es lo mismo. Hay que lograr acuerdos. Entonces, en la escuela se trabaja no al público, con los que ya están al tanto de nuestras cosas en los organismos y en el mensaje, y por grupos de intercambio, se organizan y se hace toda la primera parte de la nivelación, no solo para conocer bien el tema de autoliberación y todo eso, sino para algo muy importante para él, es el lenguaje, que tengamos el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo decir, tengo malas grabaciones, tengo imágenes que no tengo integradas, a decir la palabra trauma. ¡Ay! Ya se nos coló el sistema. Porque eso ya no tiene arreglo. No. Acá usted se pone de día y noche a convertir imágenes y créase o no, la mente humana es muy extraordinaria y lo puede hacer. Aunque sean difíciles, lo puede hacer. Por eso aquí, cuando vine a Mendoza, me encontré con un comentario de él, que parece ser que lo ha repetido mucho y me lo dicen de vez en cuando,
que él comentaba en sus últimos días, dice, no, no, el hombre tiene todo lo que necesita, lo tiene en el equipo. Lo tiene en el equipo. Y a veces le llamaba, está en la mochila. Cosa que a mí me confunde, porque en una época se usó la mochila para decir los líos. Entonces, cuando hay un lío, uno en vez de tenerlo al frente, lo pone en la mochila y lo deja ahí. Bueno, sea como sea, lo que nos está diciendo que tenemos todos los recursos humanos, el asunto es que hay que usarlo, la atención interna, el manejo de imágenes. Eso es fundamental. Y luego que hay que insistir, que hay que... Claro, porque cuando uno lo oía hablar a él con tal convicción, uno dice, claro, si él lo dice o lo ha dejado escrito, es así. Pero ahora viene el otro paso, que uno lo experimente. ¿Eh? Es importante. Por ejemplo, ahora que lo veo a don Juan ahí, que los otros días hablamos en el día del centro de estudio, que yo estaba todavía con este tema del Andaluz. Y claro, lo que me he dado cuenta es que eso coincide con lo que es llamada la edad de oro de los árabes, que rescatan conocimiento de todos lados, y gracias a ello y los turbantes, y que después se traduce, le llega a Europa muchísimos conocimientos de todos lados. A eso se refiere el el maestro, con lo de la escuela y el conocimiento. En dos oportunidades está escrito solo, que yo lo haya visto, que cuál es uno de los intereses de la escuela, el conocimiento. El conocimiento. Y ahí que la veo a Mónica de Chile, hay una charla de Chile que es curiosísima, del 2009 creo, que Sí. le han puesto el nombre de chat, que dice visita, decirlo a Santiago, y empieza a hablar, escuchen esto, porque esto nos lleva a otro nivel. Si no la tienen, ya la enviaré. Resulta que empieza a explicar lo importante que es para la escuela el tema del conocimiento, porque ya en las universidades no se está pendiente del simple acto de conocer. Ahí lo que se hace es preparar salidas laborales, preparar profesiones, es decir, business, es decir, sistema. Por supuesto que hay algunos que se apartan y hacen ciencia, y menos mal, y algunos grandes descubrimientos todavía continuarán. Pero ahí en esa charla escribe, a la escuela de la interioridad le interesa el conocimiento, desarrollar el conocimiento que no esté en función de lo material, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Amigos míos, certain travail, ¿no? O como dicen en inglés, a big job. Pero entonces en la escuela tenemos experimentar las disciplinas, experimentar bien los pasos, terminar con una síntesis, y por otro lado, el conocimiento, el estudio. Por eso que hay un amigo, uno de los maestros de acá, hizo un planteo sobre Chilo, que decía que era el único de estos maestros grandes de la humanidad que ha desarrollado las dos vías, la vía de la experiencia mística, la experiencia interna, y la vía del estudio y del conocimiento. Por eso yo les quería decir que así lo podemos definir, yo lo puedo definir con estas tres cosas, una de las que ya he mencionado, que es cuando él da el caduceo, ¿no es cierto? La otra es la más sencilla, cuando nos habla de la bocanada, ¿no es cierto? Que inclusive le llama el regalo, y ahora en una fiesta estacional vi que lo habían publicado y se lo regalaban a los que llegaban. O sea, él se preocupa porque a la gente le llegue una cosa sencilla que lo puedes aplicar en cualquier momento del día, dice. Pero el otro título que lo define a él y define nuestro trabajo, eso es lo importante, parece que estamos hablando por rebote, ¿no es cierto? Es
el trabajo intelectual que se llama Contribuciones al Pensamiento. Amigo, acá esto es filosofía fina y fina, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos un regalo, por otro lado tenemos la entrega. Aquí, hermano mío, te entrego, te arrojo esta esperanza, y por el otro lado tenemos contribuciones al pensamiento. Ustedes fíjense que él, ahí hay dos ensayos, ¿no es cierto? Le podría haber llamado, qué sé yo, temas del pensar, por ejemplo, o cosas así. No, él se ubica como lo que él es. Él da una contribución. Si usted la quiere, la toma, y si no, la deja. Entonces, bueno, esto es un poco, y vamos a terminar, ¿cierto? Porque hemos hablado un rato largo, de tres cosas o cuatro frases que yo he recogido de los maestros que estuvieron con él en la primera etapa aquí en Parque Punta de Vacas, que recogimos para hacer nuestro ingreso que se hizo acá, el ingreso que se hizo la vez pasada, muy organizado y muy bien. Entonces se le preguntó que habían hablado con él, qué podría decir sobre el tema. Entonces, uno comentó simplemente, esto de la escuela nos interesa la continuidad en el tiempo. Ya con eso está todo dicho. Nos interesa su continuidad en el tiempo. La otra frase, nos interesa la expansión en el espacio y en el tiempo. La expansión en el espacio se va a dar porque vamos a llegar mal que mal a todos los lugares, de un modo o de otro. Pero lo que más nos interesa es la expansión en el tiempo, y eso se logra con los recambios generacionales. Y fíjate que en este momento que hablamos, muchos de los que empezaron conmigo ya no están. No sé dónde están. Y él tampoco. Fíjate que lo último que nos contaron, ya que estamos intercambiando, aquí mismo en esta casa nos contaba una amiga que había rescatado una de las últimas frases del maestro, que le decía, bueno, yo ya, ustedes tomen nota porque yo no voy a estar, no voy a seguir mucho más, algo así. Él lo iba diciendo en el último año, en el 2010. No, por favor, no digas eso. Y él dice, no voy a estar. No me busquen porque no me van a encontrar, porque me voy a ir muy, muy lejos. Eso es lo último que encontré. De manera que el recambio generacional es una cosa fáctica, es una cosa imprescindible. Aquí hemos venido con dos jóvenes que dio la suerte que están donde yo vivo, que era un desafío hablar con uno que tenía, no sé si ya tiene 19 y el otro 17 para 18. Y claro, los jóvenes es otro mundo, que han tenido la suerte, estos dos jóvenes, que sus padres han participado, entonces les han ido participando, ¿no es cierto?, el padre y la abuela, pero vieran lo interesado que estaban. A mí me llenaban de energía solo hablarles un poco de dos o tres cosas, y claro, ellos hablan poco, así que tendrán que, como dicen los de otras religiones, ¿no?, tener el don de las lenguas, porque hay que hablar, hay que explicarle a los demás. Bueno, esa es otra de las frases importantes. Y la tercera, y con esto vamos a concluir, dice, esto del haber hecho grupos de intercambio no es solo una innovación nuestra, porque antes se trabajaba maestros y discípulos, ahora trabajamos de esta manera. Pero esto no es solo una cosa nuestra, es una innovación histórica. Y la otra innovación histórica, y fíjense lo que dice, el tema de la sabiduría. Antes la sabiduría venía de Oriente,
ahora sale de aquí. Aquí es él en Punta de Vacas. La sabiduría de Oriente y todo lo que pasó en el pasado mundial internacional fue del hemisferio norte. Y el hemisferio norte del Atlántico para allá. Bueno, eso ya sucedió. Eso ya, the end, ya pasó. Ahora viene esta etapa. La sabiduría sale de aquí. Y eso mismo, parecido, nos lo dijo a 2 o 3 caminando por la calle aquí de Mendoza, que claro, eso ya en otros años, mucho antes, en los 80 por allá, ¿no? De repente dice, claro, porque la sabiduría, nosotros estábamos con el humanismo recién nacido, con los ejercicios, con, qué sé yo, la comunidad todavía estaba por ahí, entonces dice, bueno, claro, porque la sabiduría, sí, claro, viene de Oriente, dice, pero te ponen palabras que no se sabe lo que quiere decir. Y como lo dicen en ese lenguaje, pues será algo importante. No, nosotros no. La sabiduría la vamos a plantear en nuestros términos, que serán un poco más occidentales, pero será en nuestros términos. Como ustedes pueden imaginar, a mí aquello me sobrepasó, ¿no es cierto? Y me lo vuelvo a encontrar ahora, en el 2023, que lo había dicho en el 2010. Así que bueno, esto es la escuela, es un ámbito interno, no sale al medio, nos tenemos que llevar bien, los que quieran seguir siguen, los que no quieran seguir que no sigan, no tenemos riñas ni aristas, nos ponemos de acuerdo, eso sí, hay que hacer un esfuerzo de ponerse de acuerdo y eso no es fácil porque el tema de los puntos de vista es tremendo, cada uno tiene un punto de vista, ¿no? Ya lo decía don José Ortega, que decía que cada punto de vista es como la huella digital, son todas diferentes. Pero tenemos que lograr un punto de vista común, un acuerdo común, y esto de beneficiar a nuevas gente que tomen nuestro material y lo asimilen, es el interés común, es por un interés común que lo hacemos, no lo hacemos por una cosa personal, ¿no es cierto? Entonces, los acuerdos, el tema interno, el tema de las disciplinas, y otro tema que se habla poco y a mí me preocupa, que es qué hacemos con esos 2 equipos de material que nos dejó. Uno se llama apuntes de escuela y el otro se llama actas de escuela, que son las charlas magistrales del maestro, como me lo definió uno de ellos. Y entonces, claro, después del 2010, yo le decía, pero yo veo que en nuestras reuniones no las reestudiamos, no hacemos grupos de estudio, eso hay que estudiarlo, que yo lo he leído y es muy complejo todo lo que dice. No tanto como complejo, sino muy significativo, muy significante. Y me dice, claro, es que como él ya no está y ya no hay charlas magistrales, haya quedado una especie de un lapsus, y bueno, pero están sus obras, como él lo dijo, está, ahí dejo mis libros, dejo mis escritos y dejo todos estos temas. Entonces en la escuela tenemos la nivelación, las 4 disciplinas, la síntesis que se hace con eso, el trabajo que nos deja como un estilo de vida y el tema de los apuntes de escuela y las actas de escuela. Y aquí supe de dónde proviene lo del apuntes de escuela, que son apuntes que se fueron tomando de explicaciones que él daba y luego él le pidió a alguien que los resumiera, los reescribiera, los pusiera, él los revisaba y ya quedaban para los nuevos maestros, digamos, o maestras. Resulta que esos es de la etapa previa, cuando se hicieron estos 2 precentros o preparques, que está el de Grote en Italia y el de, ¿cómo se llama? La Cazadora acá en Buenos Aires. O sea que él, todo esto que se desarrolló en el 2010, lo vino preparando ya desde el 2008-2009.
no puede quedar en aguas de borrasca, o borraja, como se dice, ¿no? Eso ni en una biblioteca así y listo. Eso tiene que seguirse estudiando, seguirse viendo con gente interesada y que disfrute, porque él decía nada de mortificaciones, hay que hacerlo todo con gusto y enjoy yourself, alegría. Así que amigos, amigas, creo que hemos conversado un poco. Muchas gracias, Tito. Me alegro Gracias, infinitamente Tito. que estén ustedes Excelente. interesados en el asunto, Gracias. Muy lindo, muy bonito. Gracias, Tito. Muchas porque gracias. estoy en el 70 y me interesa su continuidad. Sí. Claro. Muy, muy, muy Seamos bueno. libres, felices y útiles. Sí, sí. Muchas gracias, don Sí. Tito. Gracias, Tito. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sí. Tito. Súper, No súper. vamos a Te hacer quiero más mucho. entrevistas porque Muchas podemos gracias. llevar Muchas gracias. un par de Gracias. horas más, así Sí. que dejémoslo así. En todo caso, nos volvemos